Hola, quiero darle un saludo a todos los estudiantes del curso de Teorías de la Argumentación Jurídica en la Facultad de Artes y Humanidades, programa de Derecho de la Universidad de Pamplona. Hoy vamos a trabajar en esta sesión un texto fundamental para la comprensión de las teorías de la argumentación a lo largo del siglo XX. Vamos a trabajar la traducción de la edición de 1989. Hablamos del Tratado de la Argumentación, la nueva retórica, de Shane Perelman y Lucy Olbrecht Titeca. Digamos que esta obra marca un plano referencial al que nos referiremos más adelante cuando entremos a abordar algunos de los parágrafos planteados por estos autores. Lo primero es que cuando hablamos de argumentación o de los principios de argumentación, estamos refiriéndonos a una técnica del pensamiento. Y esta técnica del pensamiento tiene una característica muy especial y es que está dirigida principalmente hacia la demostración. Sucede que lo que trata de hacer, digamos, una noción que hemos abordado a lo largo de este curso es que el punto de partida de toda argumentación es la sospecha sobre una de las premisas o sobre el procedimiento, la metodología, el proceso, el camino que sigue determinada argumentación. En este sentido, cuando nos referimos en nuestra aplicación cotidiana, en nuestra invención del derecho o nuestra comprensión del derecho, estamos hablando de que dirigimos estas técnicas del pensamiento hacia los estándares de la demostración, que se mueve básicamente en dos esferas. La primera es la de la evidencia, que en opinión de estos autores y de otros debe silenciar a los argumentos. La evidencia se basta a sí misma, pero que visto en el campo del derecho se pone en entredicha esta noción. ¿Por qué? Porque más allá de la evidencia, especialmente en el sistema penal, es fundamental las argumentaciones en torno a la interpretación de las evidencias. Entonces, un ejercicio hermenéutico de la evidencia es fundamental en el entrenamiento del abogado colombiano de este siglo. Del mismo modo, se refieren a los hechos. De la misma manera podemos comparar a un autor abordado anteriormente, refiriéndonos a los datos de Stephen Tolmin, es decir, en qué estándares taxativos se basa mi argumentación, en dónde están los hechos y el ejercicio hermenéutico y el ejercicio de abstracción que yo hago de esos hechos están en función de la demostración. En este sentido, la pregunta de índole jurídico que quiero que nos hagamos a partir del texto es: ¿cuál es el papel de la evidencia en los esquemas de argumentación? Esa es como la primera pregunta que nos vamos a hacer en este sentido. Siguiendo entonces en esa línea de aplicación de las técnicas de pensamiento al derecho, nos encontramos dos artes. No quiero hablar propiamente de dos metodologías, ni de dos concepciones o dos percepciones de la argumentación, sino hablemoslo como ejercicio, como un ejercicio del lenguaje, como un arte. Entonces, el derecho se vincula a una diferenciación que hemos abordado en distintos pasajes de nuestro curso, y es la diferenciación entre el arte de convencer y el arte de persuadir. Para esto los quiero invitar a que revisen nuevamente esa diferenciación esencial que hace el profesor Roberto Marafiotti en los principios de la argumentación, en caso de que existiese alguna duda sobre la diferencia entre estos dos artes. Sin embargo, aparece un nuevo ingrediente en esta diferenciación, que son la dialéctica y la retórica, en función de lo que Aristóteles llamó eulogos. Es básicamente la forma correcta o la buena forma en la que se dirige el pensamiento. Y en este caso se dirige en función del lenguaje.
En ese sentido, ya vamos a abordar ahora un poco a partir de los autores en cuestión para el día de hoy, la diferencia entre dialéctica y retórica. Por esto, entonces, digamos que quiero partir en dos la reflexión a propósito de lo que es el arte de convencer y el arte de persuadir a partir de la dialéctica y la retórica. Cuando hablamos de un ejercicio dialéctico, es decir, de confrontación de diversos logos, de diversos pensamientos, de diversas posturas, de diversas interpretaciones, vamos a tener que pensarnos estos fenómenos. El fenómeno de la fuerza de los argumentos, el fenómeno de la interacción y el fenómeno de la confrontación. Estas son consideraciones completamente en función de las ideas y en función de la satisfacción que puede existir en el ámbito estrictamente racional de nuestros argumentos. Entonces vale la pena llegar a pensar nosotros que el punto esencial, el punto de partida fundamental para nosotros como estudiantes de derecho, como abogados futuros, como partícipes de esta disciplina, de este tecnicismo filosófico llamado derecho, ¿cómo podemos nosotros llegar a identificar estos fenómenos? Entonces, en la dialéctica vamos a referirnos estrictamente a estos tres movimientos, a estas tres, en cierta manera, a estos encuentros de ideas. Así les quiero proponer que en este sentido ustedes desde ya eh, hagan la pregunta de cuál es la relación que existe entre la persuasión y el convencimiento, pero que lo piensen en escenarios prácticos, eh, escenarios concretos en discursos situados, en discusiones que no trasciendan o que no estén estrictamente en función de consideraciones teóricas. Del mismo modo, pensemos cuál es el papel de los argumentos, de estos argumentos del arte de convencer. Vamos no sé, una categoría que puede sonar un tanto contradictoria, pero argumentos dialécticos, argumentos de naturaleza racional en los procedimientos judiciales. Entonces, digamos que aquí hay una visión un tanto cátara, un tanto puritana de lo que es el ejercicio de la argumentación, porque en ningún momento se está contemplando las posibilidades de discusión de las verdades racionales en escenarios prácticos que ya vamos a ver en la discusión sobre la persuasión. Entonces, quiero proponerles como esta hoja de ruta para seguir leyendo nuestros principios de la argumentación desde esa perspectiva. Del mismo modo, en esta dinámica del bien dirigirse del pensamiento, del bien dirigirse de las ideas, que es como el centro de toda discusión de la argumentación. A propósito, ya si tienen alguna duda sobre esta noción, los quiero invitar en el OneDrive que tenemos de nuestra asignatura. Ya subí las traducciones de los escritos aristotélicos en torno a este tema para que los revisen. Les recomiendo sobre todo una lista que añadí de algunos pasajes de la retórica para que entendamos bien esta noción del bien dirigirse del pensamiento. De esta manera, vamos a hablar entonces del arte de persuadir en la retórica, que es el centro de los autores el día de hoy. Y si nosotros miramos detenidamente, aparecen una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque los mecanismos del pensamiento que se están dirigiendo acá automáticamente no van dirigidos hacia estándares estrictamente racionales, como lo pretende la teoría estándar de la argumentación jurídica. Por el contrario, los mecanismos del pensamiento se dirigen también a elementos psicológicos que muy posiblemente nosotros o no le hemos puesto la atención suficiente, no solo a lo largo del curso, sino a lo largo de nuestra formación como abogados, y esos elementos psicológicos que aparecen en el escenario pertenecen estrictamente a la dirección de las ideas, es decir, hagámonos la pregunta, ¿cuál es la frontera entre el convencimiento y la persuasión?
pero a partir de estándares psicológicos o elementos psicológicos como el estado de ánimo, como las condiciones de vulnerabilidad, en fin. Yo les quiero proponer 3 básicos que son el temperamento, la lectura del temperamento, la lectura de las esferas de poder, sobre todo de la condición y el miedo, y las posibles herramientas que nos brindan el discurso. Entonces, aquí de pronto a veces los cursos o las tendencias de argumentación jurídica lo que hacen es elaborar unos catálogos, diría yo, manuales de Carreño, pero enfocados a la argumentación. Entonces es párese de esta manera, hable de esta manera, mueva la mano de esta intensidad y de esta forma, mire de esta manera, sus zapatos tienen que estar de cierta forma. Y aquí hay una discusión y es que esta percepción de los elementos psicológicos, a pesar de vincular escenarios en la voluntad de los seres humanos, también es un ejercicio racional poderlos identificar. Entonces, debemos irnos entrenando. Yo les recomiendo, este fue un ejercicio que hicimos en el primer corte. En este curso hemos estado insistiendo mucho en la relación entre la psicología y la argumentación jurídica. Hay algunas revistas muy interesantes en la base de datos Sage Journals sobre estudios orientados a esto, a la argumentación jurídica y a la psicología. Entonces les recomiendo que entrenemos un poco esta parte. El ejercicio práctico que haremos este corte nos va a ayudar mucho a discernir la parte estrictamente racional, pero ya para el examen parcial vamos a vincular una lectura de elementos psicológicos en el análisis del discurso. Entonces hay que romper esta lectura de los auditorios a través del género epidíctico que está muy presente en la práctica jurídica. Nosotros creemos que tenemos cierta potestad social y cierta potestad otorgada por la diosa del derecho, la diosa de la justicia, por Temis, y entonces cada vez que nos vayamos a dirigir a un público o cada vez que estemos en una disputa de carácter racional, vamos a ser asistidos por una serie de pitonisa que va a condicionar a todos nuestros interlocutores y los va a poner en función de nuestro discurso. No es así. Hay que tener estándares en la oratoria que puedan captar la atención, que nuestro discurso o la medida y el desarrollo de nuestro discurso pueda leer de forma clara y de forma sucinta en lo que consiste las actitudes de nuestros interlocutores. Entonces, en parte, el éxito de un gran orador o de un gran argumentador también consiste en saber romper estas barreras del género epidíctico y ponerse en función de lo que Pirelman y Olbrecht y Teca llamaron la norma de la justicia en la argumentación, que es lo que ya vamos a abordar más detenidamente cuando entremos a analizar los parágrafos del texto. Entonces, en este sentido, yo les quiero proponer que nos hagamos una pregunta y es cuál es el papel de las técnicas del pensamiento en los escenarios discursivos del ámbito jurídico. Estas preguntas son preguntas muy generales que lo único que pretenden es dar unas herramientas para abordar el resto de nuestro curso. Siempre, todas las clases hay preguntas que quedan abiertas porque la idea no es dar una respuesta rígida, sino someterla al crisol de la argumentación. Entonces, esta pregunta es esencial. ¿Por qué? Porque nos permite primero ver cuáles son las técnicas del pensamiento propias de nuestro escenario jurídico, de nuestro escenario discursivo jurídico, y a partir de allí poder identificar qué papel juegan estas técnicas. Si ustedes ven, hay una insistencia en el papel que juegan en la acción porque estas preguntas están orientadas al plano estrictamente práctico. De esa manera, entonces, vamos a concluir esta presentación de este breve mapa conceptual que pretende ser una síntesis de la clase de hoy y el tratado de la nueva argumentación, haciéndole una lectura en justicia desde el ámbito jurídico, y es cuál es el papel de la argumentación en función de la decisión judicial.
y vamos a someter a un juicio a estos autores, vamos a leerlos en esta clave y vamos a decirles, bueno, ¿cuál es el principal aporte que tiene la lectura de estos pasajes seleccionados por el profesor del Tratado de la Nueva Argumentación, Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, de Shane Perelman y Lucio Olbrecht-Teca? ¿Qué función cumpliría poder nosotros tener una visión tan amplia como la que ofrecen los autores, con tantas referencias, con tantas afirmaciones de naturaleza del lenguaje y de naturaleza filosófica en esta condición de la decisión judicial? Entonces, hay que dejar claro una cuestión, para poder proceder a lo claro de la argumentación, y es que los estudios sobre argumentación en un primer momento no surgen en el derecho los adopta, diferente a los estudios sobre la interpretación. Ya pondrá Gadamer en el origen de la hermenéutica al derecho. Entonces, si bien el derecho nos da a nosotros unas pautas para poder leer la interpretación a lo largo de la historia, en el caso de la argumentación, el derecho va a adoptar diversas posturas, y son posturas que nacen en los estudios del lenguaje y en la filosofía. Entonces, vamos a leer en estas claves, a partir de estas preguntas, la presentación de los autores, para que de esta manera podamos tener una visión un tanto más completa de lo que es la argumentación, especialmente bajo estos filtros del arte de convencer y el arte de persuadir aplicados al derecho. Muy bien. En este sentido, vamos ahora a profundizar un poco sobre la obra. No conseguí en la red una fotografía de Lucio Olbrecht-Teca. Es una obra que escriben en colaboración. Perelman, que es como una especie de celebridad en los estudios del lenguaje, pero porque vincula tres movimientos: el movimiento de la teoría del conocimiento, el movimiento de la teoría del lenguaje o la filosofía del lenguaje mejor, y el movimiento de una teoría del derecho. Pero esto enfocado a que a pensar el derecho en una clave positivista. Podemos decir, siendo un tanto radicales, que Perelman se suscribe en la escuela positivista de la lectura del derecho. Recordemos que hay 4 tendencias que predominan, que podemos percibir. La primera es la teoría de la concepción naturalista del derecho, apodado o mal llamado iusnaturalismo, tiene ese asqueroso apodo. La teoría positivista del derecho, que pues ahí caben muchísimas, la teoría normativista y los estudios neoconstitucionales, que son como los grandes grupos en términos de escenarios de argumentación que propone allí el profesor Manuel Atienza en el curso de argumentación jurídica, el manual, perdón, al que ustedes tienen acceso también a través del drive del curso. Muy bien. Vamos a decir un comentario pequeñito acerca de la obra, pero es un comentario que hace el profesor Roberto Marafiotti en una obra llamada Los patrones de la argumentación. Hay 2 puntos que creo yo que quiere conversar Marafiotti, que nos disponen a leer la obra bajo este filtro, y voy a hacer un comentario algo breve sobre este propósito de la obra. Dice primero: combatimos las opiniones filosóficas tajantes e irreductibles que nos presentan los absolutismos de cualquier índole, el dualismo de la razón y la imaginación, de la ciencia y de la opinión, de la evidencia irresistible y la voluntad engañosa, de la objetividad universalmente admitida y la subjetividad incomunicable, de la realidad que se impone a todos y los valores puramente individuales. En esta parte aparece una ruptura principal, y es una ruptura entre las tradiciones del pensamiento en términos de argumentación. Entonces, digamos que la verdad estaba fragmentada, y es esta noción griega del doxa y del episteme. Entonces, hay una opinión que es vulgar, que no tiene el crisol y no tiene la fuerza racional que todos esperaríamos que tuvieran, y hay un conocimiento de naturaleza verdaderamente científica
que es el que nos permite a nosotros acercarnos a la verdad. Entonces, estos autores, a partir de una noción estrictamente discursiva, van a tratar o a someter a juicio esta noción de que hay verdades irrefutables y hay tan solo opiniones. No es una apología del relativismo, sino que es una discusión sobre los absolutismos de cualquier índole y contra las autoridades. Es un análisis bien interesante y es nosotros pensar, vamos a poner un ejemplo, un tema sobre el que ustedes no hayan escuchado mucho estos días, el COVID-19. Vamos a poner un ejemplo del COVID-19, vamos a dar una opinión sobre el COVID-19 y ahora el estándar de el absolutismo verificable está en la opinión de los epidemiólogos, de los papers de investigación, en la opinión de los gobiernos, en las medidas que se toman, y eso hace creer que otra persona que quisiera dar su opinión no entra en la misma condición. Entonces nosotros diríamos, bueno, son imprescindibles estos estándares científicos para poder leer y para poder interpretar. Evidentemente sí, lo que pasa es que en la opinión de Pirelman y Olbrecht y Teca no hay un rechazo categórico de estos postulados. Por el contrario, lo que hay es un sometimiento, es decir, vamos a contrastar la opinión del epidemiólogo y vamos a contrastar la opinión de la señora que solo lee cadenas de WhatsApp. En ese contraste, nosotros como buenos analistas de la condición fisiológica y anatómica de los argumentos, con el señor Stephen Tolmin, vamos a revisar sus respaldos y sus garantías. Y en esa revisión, sin ningún absolutismo, sino a través del análisis de los argumentos, que es el punto de partida de cualquier argumentación o de cualquier proceso de discusión, vamos a poder realizar una evaluación y a partir de ahí tomar una postura. Entonces, no hay que pensar los argumentos de forma cerrada, sino siempre debemos pensar las afirmaciones de cualquier índole en disposición, en una salida a confrontarse. Entonces, esta es como la idea central que quiere colocar este párrafo de la obra que leímos. Está en la página 767, según la referencia de Roberto Marafiotti. Pero viene más, este es el inicio. Entonces, esa ruptura y ese sometimiento a la igualdad de los distintos argumentos para su análisis lleva esta noción. Dice, nuestra postura será muy diferente. En lugar de fundamentar nuestras teorías filosóficas en verdades definitivas y discutibles, tomaremos como punto de partida el hecho de que los hombres y los grupos humanos se adhieren a toda clase de opiniones con una intensidad variable, a través del arte de convencer o a través del arte de persuadir, que solo se puede conocer al ponerla a prueba. Las creencias que se analizan no siempre son evidentes y pocas veces su objeto consiste en ideas claras y distintas. Las ideas admitidas con más frecuencia permanecen implícitas y sin formular durante mucho tiempo, pues en la mayoría de los casos solo con motivo de un desacuerdo, cuando a las consecuencias resultantes se plantea el problema de su formulación o de su determinación más precisa. Entonces, aquí se repite la idea, no, entonces nosotros vamos a preguntar con el ejemplo del COVID. Bueno, ¿qué hace? Con Pirelman nos preguntaríamos, Pirelman y Olbrecht y Teca, nos preguntaríamos lo siguiente, y es, ¿cuál es entonces la condición o cuál es el movimiento, o mejor aún, cuál es la motivación que hace que una señora considere como verdad absoluta que el COVID-19 no da si yo me amarro un trapo rojo en la cabeza porque lo leyó en una cadena de WhatsApp y no cree en la palabra del epidemiólogo que entrevista el medio científico a través de un canal oficial del gobierno, que también puede ser un carácter de refutación. Entonces, ¿cuáles son esas motivaciones? Eso es lo que vamos a analizar nosotros, porque la vinculación a diversas opiniones, y esto pasa mucho en el derecho, por eso el derecho varía de acuerdo a la república, a la nación,
a los tratados internacionales. Hay diversas formas de leer diversos acontecimientos, por eso hay diversos fenómenos, perdón, que en un país son legales y en otros no, por esta misma razón, porque los grupos humanos nos adherimos a diversas formas de entender el mundo. Nos adherimos de diversas formas por una razón, porque hay una motivación que está con nosotros y esa motivación pertenece a un fenómeno psicológico. Entonces vamos a preguntarnos, por ejemplo, valdría la pena decir, bueno, cuáles son verdaderamente las motivaciones que subyacen a la normativa colombiana, si son necesariamente producto de una reflexión del tecnicismo jurídico de forma radical. Es una cuestión que vale la pena preguntarnos acá. Entonces, esa es la motivación principal de la obra a través de la cual vamos a tratar de leerla en esta breve clase que les voy a proponer. Listo. Antes de eso, quiero traerles una definición que se encuentra en la enciclopedia que se realiza en el siglo XVIII como el primer proyecto de divulgación científica masiva, de divulgación de todos los saberes de forma masiva en Occidente, vale aclarar. No vamos a creer que en el mundo o en la historia universal, no. Además que hubo muchísimas otras iniciativas. Pero esta definición de afectación me gusta mucho. Yo espero que mientras voy hablando en el video ustedes apliquen una lectura a lo mismo. Y es que a veces los estudios de la argumentación a nosotros nos meten en la cabeza que lo que debemos ser por encima de cualquier cosa es buenos afectadores. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿a qué se debe ese cuento de ser un buen afectador? Un buen afectador es aquel que engalana lo práctico, lo cotidiano, y se la pasa usando tecnicismos. Entonces es cuando llega la señora a la oficina del abogado del pueblo o de la abogada del pueblo o el señor de procedencia campesina que infortunadamente y por gajes de la vida no tuvo la oportunidad de formarse en la escuela y todo lo demás, y le lleva un caso lo más sencillo posible. Y el abogado, en un artilugio, en un movimiento amplio, de la verborrea y de la logorrea. La verborrea y la logorrea son dos males del lenguaje. La una está enfocada a pensar mal y la otra a confundir por las palabras. La logorrea también existe. Hay gente que piensa como habla, qué miedo. Entonces, la afectación está en función de eso. Entonces, el abogado le dice 10.000 palabras técnicas de derecho, el señor no entendió absolutamente nada de lo que le acabaron de decir, pero hizo el pago por su servicio y se fue más confundido para su casa con unos papeles que tiene que llenar, pero no entendió absolutamente nada de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, los abogados en Colombia, tienen un problema principal y es que les ha costado traducir los tecnicismos del derecho a lo cotidiano y creen que la exaltación de lo cotidiano a los tecnicismos del derecho es un ejercicio profesional. No, yo creo que hay que ser muy sencillos en el uso del lenguaje dependiendo de los escenarios, pero también muy técnicos porque debemos dar razón del estatuto epistémico de nuestra profesión, que una de las condiciones de ese estatuto epistémico está en qué? En que podemos usar un lenguaje diáfano, un lenguaje lozano, y en ese uso de ese lenguaje, pues bajo ninguna circunstancia creer que su propósito es la confusión u otros elementos. Entonces, no seamos abogados de afectación o argumentadores de afectación. Hay una visión muy interesante en Pielman y Olbrecht y Teca y quiero que la conversemos. Y voy a poner un ejemplo de una serie. Intenté descargar el video, pero no sé cómo hacerlo y no sé si de pronto YouTube me vaya a poner problemas, entonces mejor lo dejé, pero los quiero invitar. Váyanse a ver el primer capítulo de una serie que se llama Mejor llamar a Saúl, Mejor llame a Saúl, Better Call Saul, que es una secuela de otra serie que se llamó Breaking Bad. En el inicio de esa serie hay una escena que me parece fundamental y es que Saul Goodman es un abogado, bueno, en ese entonces aún no se llama Saul Goodman, todavía tiene su nombre de base. Y
va a defender un caso de unos adolescentes que tienen un acto sexual con un cadáver. Entonces, el tipo se para y hace una defensa basada en principios de afectación, la labia absoluta. Entonces dice, no, mire, me parece que eso hizo parte de la efervescencia de la adolescencia, miren todas esas hormonas, fue un acto inocente, ellos no lo volverán a hacer, bla, 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 bla. Y en esa defensa, al final, cuando se sienta, el abogado de la otra parte simplemente se para, corre un televisor donde aparece el video de los jóvenes realizando este acto por los que los están juzgando. Y bueno, el jurado automáticamente, además de horrorizarse por la escena, que bien perturbadora me imagino que debe ser, toma una decisión en función de la otra parte y no de la argumentación de Saul Goodman. Aquí se evidencia algo y qué es, y es que nosotros miramos que la evidencia silencia cualquier forma de argumentación. Entonces, en las nociones filosóficas, la evidencia suspende cualquier principio y frente a la evidencia o frente a la verdad, las dos partes tendrían que asentir porque la argumentación es un método para poder eh, iluminar lo que no es claro y distinto en unas ideas y poder nosotros configurarnos con ella. Entonces, hay que revisar muy bien bajo ese filtro cuál es el papel de la evidencia en los ámbitos jurídicos y a partir de ello cuál es el papel de la interpretación sobre los mismos. Entonces, les dejo esta reflexión de las reglas para la dirección del espíritu de Descartes que colocan Pirelman y Olbrecht y Teca. Entonces, pensarnos a partir de las preguntas que ya les hacía en el CEMAP. Y bueno, de esta manera hay una caricatura allí para que ilustren la evidencia y como dice, y dice la protocolante, digamos, del evento. Y ahora, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al autor del espíritu como antagonista de la materia. Y una verdad que se defiende discursivamente, automáticamente es quebrantada por un hecho real al estrellarse con un madero. Esta caricatura es extraída de un libro llamado Alemán para filósofos. Allí la pueden encontrar. Muy bien, entonces vamos a hacer unas diferencias cruciales para poder entender una vez más como este contexto de lo que es la obra de Olbrecht y Teca y Pirelman. Entonces, hay una diferencia entre la dialéctica y la retórica y está basada principalmente o está versada en los antiguos. Entonces, la retórica tiene la función de buscar la adhesión de los interlocutores. Por el contrario, la dialéctica es una confrontación de carácter de ideas. No vamos a decir de carácter ideológico porque puede prescindir de eso, pero sí está en función de confrontar diversas verdades, diversas ideas respecto de algún problema y de alguna estructura de argumentación, y en ese sentido cambia el rumbo de las cosas. Entonces, el arte oratorio y el arte del convencimiento tienen distintas vinculaciones y lo que buscan o lo que hace que se diferencien principalmente es los fines que persiguen. Yo considero una opinión muy personal a partir de las lecturas que hayamos hecho sobre esto, que no son opuestos, digamos que hay elementos dialécticos que se deben traducir en elementos retóricos y ahí es donde aparecen disciplinas como la pedagogía, la didáctica, es decir, que se debe presentar de forma, creo yo que ambas vinculan dos concepciones del ser humano que son armónicas y es el ser humano a través de la voluntad y el ser humano a través de la razón. Ambas lo quieren entender así, pero no podemos poner nosotros en los escenarios de argumentación un privilegio sobre ninguna de las dos porque podríamos volvernos o dicharacheros de estricto racional o dicharacheros de elementos psicológicos. Entonces yo creo que hay que saber jugar con ambos elementos y en este juego con ambos elementos ponerlos a dialogar, ponerlos a interactuar. No necesariamente ambas son repelentes la una de la otra. Por el contrario, son agentes que se deben vincular en cualquier escenario de discusión y de argumentación.
¿Por qué razón principal? Por una razón, y es que si nosotros pensáramos solamente en el ser humano como un ser racional y negáramos todas sus otras condiciones como lo pretendió hacer o lo pretendieron hacer algunos autores en la modernidad, pues el derecho quedaría sin cabida porque muchas nociones en el derecho pertenecen más al ámbito retórico que al ámbito dialéctico. Entonces, por ese lado es importante poder pensar este fenómeno y esta relación entre el arte de convencer y el arte de persuadir a partir no solo de la lectura de Shine Perelman y Olbrecht y Teca, sino de todas las lecturas que podamos hacer a lo largo de nuestro semestre, de nuestro curso y de nuestra vida en función de la argumentación. Yo creo que en este curso se estudian teorías de argumentación, pero argumentación jurídica se estudian en todas las áreas del derecho que ustedes ven, tanto del público como del privado, que permiten vislumbrar la argumentación en contexto. Aquí solamente vemos algunas puntualidades y algunas cuestiones problemáticas a partir de lo que han dicho los teóricos. Bien, entonces, en este sentido, hay que pensar también que la retórica en cuanto al orador, y va a permitirme leer esta cita de Perelman, el orador en efecto está obligado, si desea ser eficaz, a adaptarse al auditorio, por lo que resulta fácil comprender que el discurso más eficaz ante un auditorio incompetente no sea necesariamente el que logra convencer al filósofo. Es decir, esto se puede decir de otra manera. Y es que el punto de partida del orador está en la adaptación del auditorio y la adaptación del auditorio se deriva de una lectura del auditorio. Entonces yo tengo que saber a quién me estoy dirigiendo. Cuando hablamos del término auditorio, no se imaginen las sillas bien bonitas, la luz graduada y ustedes hablando, no, el auditorio es quien me escucha. En este momento mi auditorio son ustedes, un auditorio asincrónico porque no tenemos la posibilidad de una interacción, pero sí podemos tenerla a través de las asesorías. Entonces vale la cuña para que, por favor, participen de las asesorías. En este sentido, la identificación a través de la lectura del auditorio nos permite a nosotros una eficacia principal. Y ojo con esto, el hecho de que tengamos un auditorio satisfecho no significa que nuestra argumentación posea un discurso racional. El ejemplo claro de dónde está en el populismo y está en la demagogia. Yo coloqué estos dos personajes de la historia aquí sin hacer ninguna valoración moral, eso lo hará cada ciudadano y cada lector de la historia, sino para identificar que ambos hablan en contextos completamente diferentes, con una distancia histórica de pronto también, y ambos tienen la misma aceptación entre sus auditorios porque generan un eco en los distintos pueblos a los que hablaron. Pero si nosotros revisamos, vale la pena entender que estos discursos no convencieron del todo a los académicos de su época. La cuestión aquí del filósofo no es tan radical, es como del experto, el intelectual, es la referencia que hacen Perelman y Olbrecht y Teca. Entonces, para que tengamos presente esa frontera de la retórica. El hecho de tener una buena adaptación derivada de una buena lectura y una buena percepción de los auditorios no hace que automáticamente nuestros conocimientos o nuestros postulados, perdón, estén anclados en premisas racionalmente aceptadas. Por eso, algunos políticos tienen una aceptación gigante dentro del pueblo, pero un rechazo categórico de la academia y de los pensadores de su nación. Es como el ejemplo más fuerte. Bueno, y sobre esto entonces aparece el ejemplo más bonito que colocan los autores, porque es verdad que es Alicia en el País de las Maravillas, o el personaje de Alicia, quien nos da a nosotros como los escenarios del argumentador. Alicia se encuentra con una serie de personajes exóticos que para nada responden a un país imaginario. Puede ser una metáfora mejor de lo que es nuestra sociedad. Y en ese montón de personajes que se encuentra Alicia, ya va a ir adaptando sus costumbres, va a ir adaptando sus percepciones y va a ir reinventándose. Entonces, yo sospecho que esta referencia
tiene ese color de decir, bueno, ¿quién es el argumentador? El argumentador es Alicia, básicamente. No hay una metáfora más interesante en la bibliografía que hemos visto del argumentador. ¿Quién es el abogado? Es Alicia. Es Alicia interactuando con el señor del sombrero, con el señor conejo. Es Alicia viéndose distorsionada a través de distintos espejos. Es Alicia perdida en un mundo que no imagina, el mundo de la argumentación racional y el mundo de la argumentación persuasiva. Entonces es una metáfora, creo yo, que sobrepasa los límites de las pretensiones académicas y nos permite, bajo muchas circunstancias, poder conocer o poder percibir distintas formas. Entonces sepan siempre que la argumentación en muchos casos, especialmente en el ámbito jurídico, se mueve en el estándar de la espontaneidad, se mueve en el estándar de los estados de ánimo, se mueve en el estándar del temperamento, se mueve en el estándar de las esferas de poder. Hay gente que se hace una reputación en los ámbitos jurídicos y esta reputación le da como cierta potestad de oráculo, ¿no? Entonces lo que dice el fulano de tal X sobre tal problema es necesariamente una opinión válida porque lo dijo fulano de tal y fulano de tal tiene cierta trayectoria, ciertos pergaminos, en fin, entonces eso hace que ya se genere como una marca puntual y bueno, es curioso, es un tema bien interesante, es ver cómo los formalismos han invadido tanto al derecho al punto que se tiene que creer que todos los hombres tienen que usar traje y un traje de corte completamente europeo y las mujeres tienen que lucir tacones, porque como las latinas no son tan altas, entonces tienen que verse, no sé en qué momento de la historia pensamos nosotros que el tacón era una prenda de elegancia, aún en detrimento de los riñones y de la estética de algunas mujeres. Entonces es una cuestión curiosa, esas formas que se van colocando en nosotros como unos dispositivos. Ya vamos a hablar un poquito de ello a raíz de una reflexión de Simone Weil que colocan Pirelman y Olbrecht y Teca. Entonces, hay que tener cuidado porque las formas encubren necesariamente percepción argumentativa. Nosotros somos muy visuales, una generación que lee mucho lo que ve, pero que escucha muy poco las palabras. Entonces eso hace que haya un desequilibrio en nuestro sistema y en nuestro esquema de argumentación. Entonces ahí tienen, este curso en el fondo es una intromisión al País de las Maravillas, en donde nosotros nos vamos convirtiendo paulatinamente en Alicia. Muy bien. Esto es lo que encontré en la web. En este sentido, la argumentación siempre va a ser entonces un contacto intelectual y hay que perfilarlo de esa manera. Aquí hay una sentencia un tanto fuerte de Aristóteles en sus tópicos y a dónde va orientada. Si nosotros entendemos el momento de la argumentación, está en función de poder nosotros perfeccionar, depurar o clarificar algunas dudas sobre lo que son las tesis y los argumentos. Sin embargo, hay que reconocer que en los escenarios argumentativos están también los dogmas, están también las formas cerradas de reconocer algunos fenómenos. Y en ese sentido es que Aristóteles refiere que hay que evitar estos encuentros. Sin embargo, a propósito de esta pregunta le hacía a un estudiante de una clase anterior, ¿vale la pena argumentar contra los dogmatismos? Muy seguramente sí, con la certeza de que no son corregibles, de que cierta forma ya hay una verdad preconcebida y no hay una disposición a ceder. Entonces aquí hay, en el momento de argumentación, se perfila el pacto de la argumentación y es el propósito de poder avanzar. Una oda también a la humildad, a entender que nosotros debemos, en cierta forma, entender que nuestras percepciones son discutibles y que siempre van a tener una posición mejor o una posición más elaborada o una posición menos elaborada frente a la cual nos vamos a defender. Entender que la forma de percibir el mundo y de percibir los fenómenos hermenéuticos del derecho no son únicos. Entonces,
allí es donde nace la argumentación. De esta manera, hay una noción bien interesante que van a plantear Perelman y Olbrecht y Teca, y es que nosotros debemos perfilar el auditorio o a quien nos dirigimos antes y durante el desarrollo de la argumentación. Entonces, aquí aparecen situaciones prácticas del derecho, como el ejercicio del poder, que es clara en la autoridad, en la conveniencia, en la atención y en la afectación, y de todas maneras tiene una noción bien interesante porque, a ver, ¿cómo nos explicamos? Por más percepción de elementos psicológicos del auditorio que tenga el orador, hay unas reglas que están establecidas por lo claro en los diferentes esquemas de argumentación en el derecho procesal. Entonces no es una oda a quebrantar esas formas, sino más bien hacerlas perfectibles y del mismo modo poder entender que nuestro argumento está orientado a un principio de utilidad. El principio de utilidad del que les hablo son estas insignias que enumero aquí abajo en negro para que ustedes lo piensen. Hay oportunidades que no tener la razón genera una conveniencia, como hay oportunidades en las que sí, en fin. Entonces yo creo que hay que saber leer esas distintas esferas para poder vislumbrar lo que es el fenómeno de argumentación y el papel que cumple en cuanto a la verdad. En ese sentido, entonces, hay que percibir en qué momento yo soy orador y en qué momento soy auditorio, porque a veces la actitud de quien escucha es una actitud proporcionalmente fuerte a quien es el orador. Aquí pongo el ejemplo de Barack Obama, que es como en los tiempos recientes uno de los mejores gobernantes oradores, ¿no? Estoy hablando del orador, no del gobernante, sino que es un gobernante orador, sin valoraciones morales y políticas por ahora. Muy bien. En este sentido, hay una percepción muy interesante que se coloca acá y es que es el orador quien se construye su auditorio. Digamos que hay una parte del auditorio que se percibe y todo lo demás, pero es una percepción del orador y por eso es importante tener una percepción flexible para podernos diseñar diferentes esquemas de auditorio. El ejemplo claro está en que uno no se dirige con las mismas palabras a todas las personas, siempre las va modificando. Puede que con los papás use menos groserías que con los amigos o de diferentes maneras. Entonces, de esa manera, es bueno tener presente que la percepción flexible del orador es la que le permite comunicarse con múltiples auditorios y en este sentido hace que su argumentación sea eficaz. Y si ustedes revisen también el auditorio o quien escucha puede modificar los preceptos del orador, que a veces el orador está percibiendo algo, pero digamos, un rechazo del auditorio, el llanto por parte del auditorio, una exaltación, pueden modificar automáticamente su forma, inclusive sus argumentos. Entonces, este es un fenómeno bien interesante de la necesidad de una percepción flexible para poder modificar nuestro discurso en diversos escenarios argumentativos del ámbito jurídico. Aquí es claro el ejemplo que se coloca en la adaptación del orador al auditorio. Más adelante se verá como el género epidíctico y los quiero invitar a leer de una forma muy puntual esta cita y revisar los comentarios que hacen Perelman y Olbrecht y Teca sobre Demóstenes en la página 62. ¿Por qué razón? Porque esa flexibilidad, esa percepción flexible del orador es la que robustece todas nuestras posibilidades, es la que le da, además de eficacia y fuerza de los argumentos, capacidad de adaptación. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que hay abogados que cuando van a la clase o a dar la clase no diferencian los escenarios argumentativos y eso impide en cierta manera los procesos de aprendizaje. Del mismo modo, hay abogados que creen que en el ejercicio cotidiano del derecho están en la clase y bueno,
allí también hay una distorsión. Entonces, esa percepción flexible es la que permite que nosotros podamos distinguir también escenarios dialécticos de escenarios retóricos, escenarios pedagógicos de escenarios prácticos, y de esa manera podamos vislumbrar esto. Un abogado escribiendo un paper de investigación no es lo mismo que escribiendo una demanda, porque pues obviamente son roles y son juegos de argumentación y roles argumentativos completamente diferentes. Al comienzo leíamos que Olbrecht y Teca y Schein-Pietelman iban en contra de todo absolutismo. Quiero conversar un poco sobre este tema porque me parece bien interesante, y es hablar de un auditorio universal. Y es si Pietelman y Olbrecht y Teca discuten con la noción de que hayan absolutismos, como ellos mismos lo dicen, de cualquier índole, ¿en qué medida, la pregunta es, en qué medida esos absolutismos aplican como tal de todas formas? Ahí a la derecha tienen a su majestad Jürgen Habermas, uno de los más grandes pensadores que aún vive. Y vamos a leer y analizar estos aspectos desde estas dos ópticas. Dice, una argumentación dirigida a un auditorio universal debe convencer al lector del carácter apremiante de las razones aducidas, de su evidencia, de su validez intemporal y absoluta, independientemente de las contingencias locales o históricas. Cuando los autores aquí están refiriendo a un auditorio universal, sospecho yo que están refiriendo es a los escenarios de publicación de nuestras ideas a través de escritos, en papers, en libros, en fin. Y eso, digamos que lleva un ejercicio de abstracción y de disciplina muy diferente. Piensen, por ejemplo, en las primeras personas que defendieron que toda vida era sagrada, cómo lo llegaron a escribir y cómo pensaron esa noción más allá de su condición o de su contingencia local o histórica, como lo van a decir Pietelman y Olbrecht y Teca. Entonces, la pregunta es, ¿hay principios del derecho que son verdades dirigidas a un auditorio universal? Piensen en un principio universal del derecho, como que el derecho persigue la justicia, que es como muy, en términos ideales, es muy famosa. Piensen, por ejemplo, en un principio general del derecho después de la modernidad, como el de la libertad de prensa y la no censura, por ejemplo, que es un principio que yace en muchas constituciones posteriores a la modernidad. Piensen en las nociones de principios universales que tienen las concepciones de estados de derecho, el Rechtsstaat o estados sociales de derecho o estados de bienestar. Entonces, esas nociones hay que pensarlas y ahí es donde está. En ese sentido, si hay unos principios universales y una argumentación dirigida a un auditorio universal, se pueden pensar la ética de mínimos en el campo de la argumentación, cómo modificamos nosotros esos absolutismos como el derecho a la vida en términos de el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, por ejemplo. Es una cuestión bien interesante la que nos permite a nosotros acá vislumbrar y ver la conexión moral y epistémica que hay entre las argumentaciones universales y los principios universales del derecho y los escenarios prácticos, porque mire, aquí queda clarísimo, o sea, más allá de cualquier contingencia local o histórica, son verdades que no se pueden refutar. Entonces es una noción bien interesante que quiero invitarlos a que lo discutan. Y aquí viene una definición de discurso que ya habíamos en cierta forma abordado en el curso de filosofía del derecho, pero que quiero referir una vez más, y es que son formas de comunicación que examinan la legitimidad, ojo, examina la legitimidad de juicios que se pueden discutir. Entonces, aquellos juicios que se aceptan con cerrazón en ningún momento necesitan discusión porque ya están siendo aceptados. Por el contrario, aquellos juicios sobre los que se discute sí llevan otra noción, llevan otra metodología. Entonces, esa legitimidad universal se puede combatir a través de la ética de mínimos. Vamos a revisarlo si verdaderamente hay principios de validez universal eh, para, para esa noción. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro parágrafo. Eso es como la síntesis general o lo que les quería compartir de ese parágrafo. Y bueno,
Hay un escenario puntual, yo les decía que hay que tenerlo clarísimo en este sentido y es la discusión contra el dogmatismo y sobre todo cuando se tiene un único oyente. La argumentación contra un único oyente vincula aspectos formales como la mirada, como la comunicación no verbal, como las actitudes, como el tono de la voz. El tono de la voz es esencial en cualquier argumentación oral y la claridad de las letras del mismo modo también. Entonces, ustedes cuando estén en una argumentación contra un único oyente o con un único contrincante, tienen que saber jugar muy bien con esas variantes. De esa manera, tienen que ver las diferencias que plantean los autores entre los diálogos heurísticos y los diálogos erísticos en cuanto a las verdades predefinidas. Recuerden que el pacto previo de toda argumentación lo que va a facilitar es eso, la consecución de la verdad, que no salgamos del radar de lo que Descartes nos planteaba al comienzo, y yo creo que es una visión moral muy necesaria para la argumentación jurídica. En cuanto a la satisfacción por argumentos en configuración con las leyes de una verdad, la otra parte debería ya guardar silencio y adherirse, pero bueno, es una visión muy idílica de lo que consiste el derecho, pero bien. Y aquí aparece, bueno, me salté el de persuasión, me voy a saltar el de persuasión y convencimiento, porque creo que sobre eso ya hemos hablado mucho en el curso, pero al igual si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden dejar en los comentarios o escribírmela a nivel personal. Vamos a leer estas citas y vamos a analizar un punto esencial. Y es que nosotros tenemos conflictos de deliberación y conflictos de argumentación con nosotros mismos, y aquí aparece el derecho de la objeción de conciencia. La base del derecho de objeción de conciencia es un ejercicio racional, que yo pueda analizar varias premisas dentro de mí mismo y por esta razón decidir o no ejercer una acción o por una motivación externa. Entonces, hay que ver esta visión. Y aquí hay una expresión de Chainet que me encanta, y es cuando somos convencidos, solo somos vencidos por nosotros mismos. Es decir, el acto de convencimiento parte de un análisis racional del sujeto mismo, de sus propias ideas. Digamos que digiere las ideas que le llegan de fuera y él se configura con esa verdad. Pero cuando nos persuaden, siempre son los demás los que nos vencen. Entonces es un dominio externo el que plantea la persuasión. Entonces, esa expresión de Chainet es un autor que, si bien no hay ninguna lectura en propiedad de él, sí está en el contenido programático y nos lo vamos a encontrar en muchas obras. Los objetivos de la argumentación en general son dos: convencer o persuadir, pero acá los autores nos van a plantear uno en especial, y es el de la adhesión de los oyentes, digamos que vincule el discurso, vincule una acción concreta, vincule a los oyentes de determinada manera para poder vincularse a una acción, para poder vincularse a un partido político, para poder vincularse a un ejercicio hermenéutico. Entonces, en ese sentido, vamos a verlo de esa manera. El género epidíctico que está muy vivo en el derecho todavía es que se cree que, a ver cómo me explico, que el orador tiene en sí una verdad a la forma de cualquier libro sagrado y que simplemente la expresa y no hay ninguna consecuencia práctica. O sea, entonces, en ese sentido hay que evitar lo epidíctico, vamos a verlo de forma despectiva y vamos a funcionalizar y a tratar de que el derecho invoque a nuevas prácticas en la sociedad, que el derecho se vea en una dimensión no solo como un tecnicismo, sino que se vea más allá de eso, y de esa misma manera también que las argumentaciones redunden en prácticas gubernamentales, prácticas de distinta índole. Que hay un punto que al comienzo les referí, es en qué medida los argumentos o los enunciados que se van repitiendo mucho automáticamente se van convirtiendo en ideas que calan y se quedan en la memoria y son filtros ideológicos. Quien dice estudiar argumentación jurídica dice estudiar los mínimos de la ideología. Entonces los quiero invitar a que analicemos esta expresión de Simone Weil en un libro llamado El enraizamiento, se podría traducir hacia el español,
y vamos a ver algunos factores principales para poder entender esta base de la argumentación en la propaganda especialmente. Si ustedes ven la publicidad a nosotros nos está botando argumentos cerrados todo el tiempo. Entonces vamos a revisar esto de esta manera. Vale, cuidado. La expresión bien oficial, bien aprobada por la autoridad, por una autoridad oficial, de una parte de los pensamientos que desde antes de haberse expresado se encontraban realmente en la mente de la muchedumbre o en la de ciertos elementos activos de la nación. Si uno oye formular este pensamiento no dentro de sí, sino a los demás y a alguien a quien se le presta atención, dicho pensamiento centuplica su fuerza y a veces puede producir una transformación interior. El movimiento es el siguiente. Supongamos que nosotros pensamos algo, vamos a poner un ejemplo colombiano, y un ejemplo no imitable. Lo que voy a hacer es una exageración para que se nos quede más claro el ejemplo. Supongamos que nosotros decimos, ojalá cierren las fronteras y con el cierre de las fronteras expulsen a todos los venezolanos de Colombia. Yo lo estoy pensando, pero esa expresión oficial ya no solamente va a habitar en mi mente y en la mente de algunos de mis vecinos, sino que también este pensamiento va a estar en quien se le presta atención. Pongamos un ejemplo, un gobernante X. Y ese gobernante lo va diciendo y además se va ampliando, entonces ya deja de ser en mí como una noción, un impulso, sino que se va masificando. La propaganda y la educación muchas veces lo que hace es centuplicar las dinámicas del status quo con el fin de perpetuarlo. Entonces yo me pongo a pensar, pensemos lo siguiente, si yo pienso que un abogado tiene que usar traje y tiene que usar tacones, pero yo vengo a ser en quien prestan atención, el profesor X o el profesor Y, el magistrado X, el magistrado Y, no sé, y eso lo digo, y empieza a generarse una transformación interior y hay una cosmovisión más que una cosmovisión, una percepción personal de que ser abogado implica usar determinados roles. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el papel de la propaganda porque el papel de la propaganda es un tanto complejo. El papel de la propaganda a nosotros nos pone en la tarea de vislumbrar los argumentos que se nos presentan como ciertos y que muchas veces se configuran con realidades que habitan en nuestro interior. En eso el psicoanálisis ha brindado algunas herramientas a los fenómenos publicitarios, entonces los quiero invitar a que lo analicemos de esta manera y mucho más a través de esta genialidad, de esta reina, Su Majestad Simone Weil, cuya lectura les recomiendo también. Este texto está siendo referenciado por Perelman y Olbrecht Teca. Hay que quitarnos de la cabeza una visión un tanto like y un tanto consentida de que la argumentación no es un conflicto, de que todo mundo tiene derecho a tener sus propias ideas y que nadie le diga nada porque es la libertad de pensar. No, la argumentación en su raíz, el discurso en su raíz, cuando yo digo dialéctica, hablo de una guerra entre dos ideas. Y cuando hablo de una guerra entre dos ideas, automáticamente estoy referenciando un encuentro en donde uno de los dos tiene que ser derrotado y uno de los dos tiene que seguir o tienen que encontrar un equilibrio que rara vez se encuentra en la historia del pensamiento. Entonces, hay que ver, hay que ver en esta forma que no debemos tener miedo a los conflictos de ideas. Hay una anécdota espectacular de Freud cuando el nacionalsocialismo quema sus libros y le preguntan a Freud, bueno, ¿usted qué opina? Mire que acabaron de quemar sus libros. Y Freud dice, pues genial que quemaron mis libros. Ha avanzado mucho la civilización. En otra época me hubieran quemado a mí. Entonces, digamos que los conflictos de ideales, los conflictos de ideas, las confrontaciones, ahí no cabe ningún pacifismo barato. El pacifismo verdadero es el que impide las confrontaciones bélicas directas, materiales entre los países, entre las distintas sociedades. Pero el pacifismo aplicado al mundo de las ideas es una irregularidad porque el mundo de las ideas es un conflicto que no le cuesta la vida a nadie. El mundo de las ideas es un conflicto que por el contrario nos permite a nosotros, qué sé yo, modificar muchas prácticas en el pensamiento. Entonces hay que entender que es necesario que en el fenómeno de la argumentación
como hay una modificación de lo preexistente, automáticamente también se tenga que prescindir de algunos escenarios. Entonces, no, hay que quitarnos esa visión like de todos tenemos la razón, todos, sí, todos tenemos derecho a opinar, estamos de acuerdo, mucho más con Pirelman y Olbrecht y Teca, pero no por eso todos tenemos la razón. Entonces, hay que tener cuidado con eso, esa visión un tanto romántica, esa sentencia Voltaire, bueno, que la tradición se la dio a Voltaire, pero que no tenemos certeza de esto, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Uy, yo no sé, pero yo no daría mi vida por el derecho a decir una estupidez. No sé ustedes, pero pensémoslo. Piensen en la sentencia más estúpida que ustedes se puedan imaginar y a partir de esa tendencia a pensar y decir, yo daría mi vida por el derecho a decir eso. Bueno, por el derecho a decirlo sí, pero no a algunos contenidos. Entonces es una visión un tanto romántica del asunto. No, hay que quitar ese vestigio like, ese vestigio de distintos fenómenos. A mí me preocupa mucho que la argumentación últimamente está muy arrojada a las redes sociales y esa argumentación deja de perder parámetros y si puede convertirse en un buen sparring de argumentación, hay argumentaciones muy vacías y que no se formulan bien, se formulan en la inmediatez de un comentario, en la inmediatez de un meme, en la inmediatez de distintos elementos que no nos van a permitir a nosotros configurar o percibir errores. Entonces, en ese sentido sí hay que tener muy claro el horizonte y el horizonte es que la argumentación es un conflicto, pero es un conflicto no cruento, incruento es la palabra, donde no hay sangre, donde simplemente se confrontan y se perfilan las ideas. Entonces, hay que hacer una apología de esta clase de conflictos en contra de la guerra, pero a favor de la argumentación como un conflicto. En este sentido, la argumentación demanda con nosotros un compromiso con el esquema de argumentación, pero también un compromiso moral. Digamos, y ese compromiso moral a nosotros nos pide que tengamos una escucha de todas las opiniones posibles, pero también un análisis crítico de los mismos. La palabra de nadie se puede censurar, pero no por ello la palabra de todos se aprueba. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta caricatura, en este diálogo que pueden ir mirando de Mafalda con su amiga. Hay dos sentencias, una sentencia completamente se puede rechazar y otra sentencia que podría convertirse en una ruta para la sociedad. De su configuración moral depende de dónde configuran ambas posturas. Yo no voy a hacerle pro ni contra a una o a la otra, pero la argumentación o la forma en que nosotros entendemos los argumentos en la sociedad y mucho más en el derecho enmarca un compromiso con la sociedad y un compromiso con los fenómenos mismos de argumentación. De esta manera, es importante que ustedes también revisen de una forma muy prudente, eh, más que prudente, atenta, perdón, cuáles son verdaderamente las interpretaciones de ciertas leyes que configuran o que hablan de una percepción de la sociedad, porque las leyes ya están puestas. Es la interpretación la que modifica el compromiso en este paso. Entonces es importante poderlo ver de esta manera. Así pues, entonces saltamos de lo que habíamos leído en la primera parte de la clase y yo simplemente les voy a hacer como una traducción de este parágrafo de la regla de la justicia para poder nosotros aplicarlo al derecho. Lo primero que tiene la regla de la justicia para nosotros en el derecho es un acuerdo previo y el acuerdo previo ya tiene nombre propio, es el derecho procesal. ¿Cómo se establece la dinámica de los procesos judiciales? Ahí está. Entonces, ya hay un acuerdo previo. El trato con igualdad de todos los argumentos. Bueno, hay que escuchar todos los argumentos y hay que analizar todas las proposiciones. Este trato con igualdad es un ejercicio epistémico antes que una noción democrática moralmente aceptada. Los escenarios de la argumentación jurídica. Entonces yo les quiero proponer estos 5. Las reglas morales del trato con los clientes en el litigio, los escenarios de oralidad con los colegas, en la academia, como el crisol del derecho, la lectura de los escenarios prácticos de distinta índole, todo lo demás. Y el más importante, pero más olvidado en tiempos de mermelada y de corrupción, la argumentación parlamentaria. Si hay una argumentación atractiva para el derecho, en mi juicio es la argumentación parlamentaria, porque es la argumentación que nos permitiría modificar algunos escenarios legales que verdaderamente o están obsoletos o están al servicio de diferentes dinámicas.
sino que la argumentación parlamentaria se redujo a elementos de carácter socioeconómico y pues lastimosamente no tenemos un canon de ello, pero en los cánones de argumentación jurídica se tiene que estudiar la argumentación parlamentaria. De esta manera, esta regla de la justicia, digamos que ya tiene un proceso delimitado en el derecho y es un proceso en el que nosotros nos volvemos prácticamente replicadores. Entonces, en ese sentido, eh, ya está colocada la norma de la regla de la justicia argumentativamente hablando. En la interacción y la fuerza de los argumentos, bueno, recuerden una vez más, voy a repetirlo muchas veces hasta que se acabe el curso, y si nos encontramos después por ahí también se los voy a repetir. Identificar, evaluar y argumentar. Esos 4 movimientos son esenciales. Y es ver cómo a partir de esos movimientos nosotros en la identificación y en la evaluación podemos estar en un pulso de ya tener un dictamen sobre la fuerza de ese argumento. La fuerza del argumento se mide en 2 sentidos. Cuando se habla de convencer, en la configuración racional de parte de un método preestablecido por el argumento, y en la parte de persuadir por la adhesión del número de miembros a quien me dirigí del auditorio a esto, entonces, al argumento, al argumento. Entonces, aquí tenemos, digamos que, una noción muy general de lo que es la fuerza de los argumentos y hay que ver cómo esa fuerza se mide. No hay argumentos. Pillerman y Olbrecht y Teca coinciden con Tolmin en los modalizadores. Hay que moderar las conclusiones porque ningún argumento o ninguna conclusión tiene un alcance de naturaleza absoluto. Y así entonces, yo los quiero invitar para terminar esta pequeña clase sobre lo que pueden ser algunos aportes o algunos tópicos del Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica de Olbrecht y Teca y de Schein-Pires a mirar con mucho detalle este asunto. ¿Y cuál es el asunto que los quiero invitar a ver con muchísimo detalle? Y es el siguiente. El orden de los argumentos se ubica en la motivación retórica, en la persuasión, y en la motivación dialéctica en el convencimiento, a partir de la apreciación de la fuerza que les comentaba y de la fuerza de los argumentos mismos. No todo orden racional surte sus efectos. Ojo, no una organización de los argumentos racionalmente aceptada me va a ayudar a conseguir la mirada o la aceptación de los adeptos. Entonces, ojo con esto, no hay que privilegiar la argumentación en términos estrictamente racionales. Por ello, yo los quiero invitar a jugar a través de 3 escenarios. El primer escenario es que organicen sus argumentos y sobre todo tenganlo en cuenta para el trabajo, teniendo en cuenta su auditorio. ¿Qué auditorio van a tener para el trabajo? El profesor. Entonces, solo para el ejercicio del trabajo. Atención. 2, relevancia. Piensen en la relevancia que tendría el texto. Piensen cómo organizo yo la estructura de acuerdo a los 2 dilemas morales que me presenta el profesor, cómo los respondo yo a partir de esos elementos. Tercero, una idea central que perciba un desarrollo. Esto se dice, estos 3 escenarios, ojo, no son solo para el trabajo de la argumentación escrita que vamos a hacer, sino que por todo el contrario, son 3 escenarios para la argumentación en la vida misma. Entonces piensen, ¿cuál es mi finalidad? ¿El convencimiento o la persuasión? En este caso es el convencimiento. Yo tengo que convencer al profesor que hice un ejercicio de apropiación de Olbrecht y Teca y Schein-Pires y de Stephen Tolmin. Entonces voy a mandarle, entonces a partir de ahí organizo el llamar la atención, la relevancia de los argumentos y desarrollo una idea central. Y esas jerarquías representan necesariamente un orden propio. Ustedes ven que la normativa judicial tiene una estructura que la antecede y en ese sentido esa normativa a nosotros nos está dando una luz de cómo argumentar o de cómo se ve, pero eso hay que modificarlo en la oralidad y en la escrituralidad, fuera de lo que es el escenario normativo. En el escenario académico se puede modificar y se puede romper porque la academia es libre. Entonces, yo quiero que ese trabajo lo hagamos con mucha disciplina, que verdaderamente tengamos claro el horizonte de lo que nosotros queremos manejar. Les quería dar esas recomendaciones a propósito de la petición. No voy a poner ejemplos porque no voy a escribir reflexiones de 500 palabras, no tiene sentido. Entonces, allí van a tener ustedes. ¿Qué les pido yo?
atención, relevancia y desarrollen una idea central. La idea central les va a dar el desarrollo de toda la propuesta, la relevancia le va a dar la jerarquía de los argumentos y la atención, pongan su atención en los problemas que les formulé. No se salgan de ese horizonte para que puedan ejercitarse. El buen abogado no se ejercita solamente resolviendo dilemas legales y normativos, sino dilemas morales, porque todo dilema legal y normativo en el fondo es un dilema moral. El derecho es un hijo, bastardo, pero un hijo de la moral. Entonces, de todo esto que hemos hablado, simplemente una conclusión a partir de la lectura de Perelman y de Olbrecht y Teca. Y bueno, vamos a concluir que debemos seguir indagando en nuestro plan de lecturas y en nuestros razonamientos, esos dos son principales, a propósito de los fenómenos particulares de la argumentación en contextos jurídicos, con el fin de ir adquiriendo una técnica de argumentación que combine estrategia de razonamiento, métodos de expresión de argumentos y formulación de argumentos a partir de la identificación y evaluación de los argumentos. Hasta ahora estamos en la tarea de cómo identificar los argumentos, pero vamos con calma. Las estrategias de razonamiento se los va a dar a ustedes la lectura de los acontecimientos, los debates que miren, las discusiones que tengan. Y bueno, quiero terminar esta clase con una frase que es: la argumentación es el connubio ideal entre el fondo y la forma, entre lo profundo y la superficie, entre aquello que no podemos ver y podemos ver, pero siempre teniendo un horizonte claro, y son las técnicas del pensamiento. Este curso es un curso, como lo dirían los griegos, para aprender a pensar. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.